Hola mis amados, a esta hora estamos aquí para traer una palabra de un acontecimiento que estamos seguros que el camino hacia allá no es muy largo. Y hoy queremos hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunos puntos importantes sobre esto. Mucha gente tiene opiniones diferentes. Unos hablan de rapto, otros hablan de arrebatamiento. Pero lo seguro que sé que ocurrirá, tengo la firme convicción, es que Dios enviará un día no muy lejano a nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Y que cuando venga va a poner todas las cosas en su lugar. Y este mundo será definitivamente organizado así como Dios ha soñado que esté organizado desde el principio. Así que aquí estamos y queremos de alguna manera compartir contigo un poco, ¿no? Y tienes el derecho de tomar una Biblia como esta en las manos, ¿no? Y analizar lo que hablemos aquí por la palabra. Amén. Permiso. Pues cuando el Señor partía, encomendó a los apóstoles hablar de este asunto, evangelizar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Hay que decir, la venida del Señor está cerca. Pablo tuvo unos inconvenientes con la iglesia de Tesalónica. Y el capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses, versos 1 y 2. Pablo trata de corregir unos problemas que están sucediendo en Tesalónica. Y les dice: ahora, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo aquí aborda cuestiones planteadas en su primera carta, en la carta 1 de los tesalonicenses, en la que instruyó a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento de la iglesia, para estar con Jesús. Esto, anótelo, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 16 al 18. El desafío en la comprensión de este capítulo proviene del hecho de que es un complemento a lo que Pablo ya había enseñado a los tesalonicenses en palabras. Y no sabemos exactamente lo que Pablo le dijo a ellos. Sin embargo, las ideas de Pablo son lo suficientemente claras si se reconstruyen cuidadosamente y juntas, no separadas, porque ambas cartas están tratando un asunto de suma importancia para la iglesia del Nuevo Testamento, incluyendo esta iglesia de esta generación en la que estamos. Concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él.
Pablo habla claramente del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la redacción aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión. Esto sugiere que hay fuertemente un momento en la venida del Señor en que serán levantados los escogidos, y que luego entonces empieza la organización de lo que es esta tierra, de lo que es el mundo. Por eso la Biblia habla del gran día del Señor. Por eso el Señor dijo: todo ojo le verá. Unos creen que van a haber dos venidas, una invisible, donde Él vendrá en el aire a levantar a su iglesia. Unos creen que vendrá en medio de la tribulación, y otros creen que al final. Es su punto de vista, como usted lo crea. Y no creo que yo vine en este momento para discutir ese punto. Porque de lo que sí estoy seguro que yo sé lo que creo. Porque no quiero entrar en ese punto de discusión. Pero de que nos vamos con el Señor es inevitable, es inminente. Porque Dios no nos ha puesto para ira. Y Apocalipsis 3:10 es un verso hermosísimo que nos da esperanza. Esperanza de que Dios nos va a librar de ese problema, de ese castigo. ¿Cómo Él lo va a hacer? Él dijo en Mateo 24, Él descenderá y ordenará a los ángeles que recojan sus escogidos. Y nos reuniremos con Él en el aire. Hay muchos puntos de vista en esto. Yo tengo el mío, pero como esto causa tantos problemas, tanta división muchas veces en la iglesia y hasta enemistades, yo no voy a entrar en ese punto ahora. Lo que sí puedo asegurar es que la iglesia será levantada de esta tierra, sea a principio de la tribulación, sea en medio de la tribulación o sea al final. Además, la promesa de Apocalipsis dice que Él nos guardará de la hora de la prueba. Y en medio de cualquier problema, el mundo se puede estar acabando a tu alrededor. Y nuestro Salvador tiene la capacidad de guardarnos y evitarnos situaciones. Así que usted, si usted es de lo que cree que la iglesia se va antes de la tribulación, amén, nos vamos todos. Si usted es de lo que cree que se va a mitad de los 7 años, o sea, en los 3 años y medio, nos vamos con el Señor. Y si es al final, también nos vamos. Hay muchos pasajes en la Escritura coherentes en cuanto a la segunda venida del Señor. Los aspectos deben estar organizados. Porque la palabra de Dios, aunque no está en una secuencia, es una palabra infalible, una palabra segura y que se puede creer en ella. Por ejemplo, las diferentes condiciones de este mundo en que vivimos se describen en Mateo 24 del 37 al 42, en Mateo 24, 21, en Apocalipsis 6, 15 y 16. Vamos a buscar
Vamos a mirar aquí un momentito, ¿no? Usted vaya, no hay prisa. Usted vaya buscando en las escrituras, ¿no? Aquí dice, a ver, vamos a buscar por los versículos y miramos a Mateo 24 del 37 al 42. Mateo 24, 37 al 42. Y la Biblia cita: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molenillo o en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, dice la Escritura, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Durante el tiempo que ha pasado desde que el Señor partió hacia el cielo a ejercer esa función sacerdotal, a interceder por nosotros al lado del Padre, a prepararnos esa morada, ¿no? Porque hay muchas moradas en la casa del Señor. Y ahí hay un lugar para nosotros. Y la Biblia dice que espiritualmente, no física, mis amados, entendamos, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice Mateo 24 en el verso 21, ¿no? Dice: porque habrá entonces gran aflicción, otros dicen gran tribulación, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Los juicios que le esperan a la humanidad son terribles. El libro de Apocalipsis habla de 28 juicios. Y la gente dice, ¿cómo 28? Son 21, sí, pero hay 7 juicios escondidos en los 7 truenos. Y se prohibió al apóstol hablar de ello. No hables de ello. En algún momento, cuando estemos junto al Padre o cuando sea el momento, Él se ocupará de darnos entendimiento en este asunto. Él se ocupará de ayudarnos a entender la situación. Apocalipsis 19:11 dice, ¿qué dice Apocalipsis 19:11? Usted puede buscarlo. Aquí estamos con calma. 19:11 dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Apocalipsis capítulo 14, versos del 15 al 21, dice así, no, 19:11,
Y vemos entonces qué dice el 14, verso 15. Verso 15. Oigan lo que dice esta hermosura de versículo. Dice que salió otro ángel del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. El Señor viene definitivamente por nosotros. Intentar descifrar lo que el Señor no nos quiso revelar es un problema. Porque Mateo 24, verso 36, dice: pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente el Padre. Hay mucha gente por generaciones que se ha atrevido a decir: el Señor viene hoy, el Señor viene en tal fecha, el Señor hace esto, el Señor, el arrebatamiento, la venida del Señor. Solo Dios sabe cuándo pasará. Nosotros, estudiando las Escrituras, podemos encontrar muchas señales. A la final trompeta, será en las fiestas de las trompetas, serán las fiestas de los tabernáculos. Y nos encanta investigar porque el Hijo de Dios le gusta saber las cosas de Dios, le gusta entender. Pero Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para el hombre y las secretas son para Dios. Y si Él no le plació decir: regreso en tal año, tal día, no nos compete a nosotros. Pero hay cosas que podemos encontrar como señales y todas estas cosas. Es un poco complicado. Por ejemplo, Daniel, capítulo 12, Daniel en su capítulo 12, verso 11. ¿Qué dice Daniel? A ver qué dice Daniel. En el capítulo 12, verso 11. Dice: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y así por las fechas y así por los acontecimientos podríamos acercarnos y decir: cuando suceda esto, el tiempo está cerca. Pero yo siempre lo veo de esta forma, mis amados. Y es que el Señor, escuche bien, tiene un montón de cabezones como tú y como yo ahí afuera, que todos los días se le habla, pero que son gente que Dios ha determinado para salvación y que hay que ponerle el sello del Espíritu. Hay que sellarlos para que entren a la promesa que el Señor hizo a las vidas predestinadas para salvación, en la cual yo creo. Usted puede creer o no creer. A mí los puntos complicados en la Biblia me gusta estudiarlos para conocer, pero no para discutirlos. Y el capítulo 8 del libro de Romanos me dice que todos los que van a entrar a la nueva Jerusalén, los que van a entrar al reino milenial y a la presencia en la eternidad con el Señor,
han sido señalados por Él de antemano. Es un punto también complicado, un punto que la gente dice no es así. Yo digo lo que dice la Escritura. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8. El libro de Romanos, un capítulo hecho para la iglesia. Comienza capítulo 8, verso 1. Para los que están en Cristo Jesús no hay condenación alguna. Y hay el Señor, porque el reloj profético de Dios ahora está detenido. Dios no está trabajando con el pueblo de Israel, está trabajando con los gentiles, con la iglesia. Y cuando este número sea completado, entonces el tiempo de la iglesia acabará. Dios tendrá que tomar la iglesia y sacarla, apartarla, ¿no? Y decir aquí, y empezar inmediatamente a trabajar con el pueblo de Israel. Y ahí comienzan esos 7 años de la tribulación, donde es mucho lo que pasará. Mucha gente dice eso es un cuento de hadas, la ciencia trata de engañar. Hay un montón de gente que está planeando muchas cosas. Pero todo lo que el hombre pueda hacer o intentar hacer no tendrá éxito. Primero, no tendrá éxito contra Israel, porque Dios mismo es quien pelea por Israel. Y segundo, porque Él dijo que ninguna arma forjada contra la iglesia jamás prosperará. Pablo dice esto: no le pedimos que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben. Aparentemente un malentendido de la enseñanza de Pablo o una incorrecta aplicación de ella estaba causando a los tesalonicenses que se movieran de lo que Pablo le había enseñado, o sea, de su modo de pensar. Pablo usó frases fuertes hablando de ambas. Una repentina sacudida, dice, movidos de su modo de pensar, y un estado de continuo malestar atribulado. Ambas. Sus temores centrados en la idea del día del Señor ya está por venir. La palabra ser movidos de su modo de pensar significa ser agitados como un barco en el mar en una tormenta. Y marca fuertemente la confusión y la angustia de que los tesalonicenses habían sentido en su falsa aprehensión de esta venida de Cristo. Había un problema. Pablo les había enseñado, pero había gente dentro de la iglesia como la hay hoy, que usted lo escucha decir que no hay tal arrebatamiento, que no hay tal milenio. Es más, desbaratan todo el esquema de la palabra de Dios cuando suelen decir que el episodio de Génesis es un cuento inventado y que ni siquiera el infierno existe. Y créame que yo no juzgo a nadie, porque el juez es Jesús. Pero una gente que se atreva a decir eso primero está llamando mentiroso al Señor y después a nuestro Salvador. Porque el Señor narra a través de la boca de Moisés cómo se originó el problema. Si no hay Génesis, no hay pecado. Si no hay Génesis, no tiene el Señor Jesús que venir a morir en una cruz por nosotros. Eso es lo único que le falta a la gente ya decir, no, Él no murió en la cruz. Eso lo dicen los ateos. Pero escuchar a un supuesto cristiano que se convirtió con esta palabra
Y de repente le entran unas cosquillas de estar escuchando todo. Y empiezan a negar cosas de la Biblia, no sabiendo que tú te convertiste con esa palabra. Y que hoy tienes una frialdad espiritual y una falta de comprensión y entendimiento. Porque por tu forma de apartarte de la palabra correcta, que habla el Salmos 19:7, que la ley de Jehová es perfecta, que no le falta nada. Y hoy ya eso no te convence. Has escuchado tanto que ya no sabes ni en lo que crees. Y eso le estaba pasando en aquel tiempo a la gente de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses 2. Ahí vemos que tiene el día del Señor el lugar del día del Señor. Por eso hay mucha gente que dice que serán dos venidas. Hay mucha gente que dice que es una sola. Pero Pablo correctamente les había enseñado a ellos el rico trasfondo del concepto que está en el Antiguo Testamento. Y que Pablo les habló en su primera carta a ellos, en el capítulo 5, verso 2. Porque es un tiempo donde el Señor se va a encargar de levantar a su iglesia. ¿Cómo Él lo va a hacer? Él lo dice en Mateo 24, cómo lo va a hacer. Mateo 24, del 1 al 31, lo narra. El día del Señor está cerca. El Señor está por venir. Es obvio que el día del Señor es algo que está en nuestro futuro cercano. No se sabe cuándo vendrá ni a qué hora vendrá. Pero Mateo 24 es una clave. Es importante notar que los tesalonicenses habían sido movidos y estaban conturbados por la idea de estar, por ejemplo, en medio de la gran tribulación. Y que iban, y otros tenían la idea de que ellos iban a escapar de ese periodo con algo que la gente llama rapto. La gran tribulación es el tiempo en que Jesús va a organizar todas las cosas. Es un periodo donde la única forma de que la gente tiene de librarse de este asunto es entrar en el arca, porque dice el Señor, como en los días de Noé. No mucha gente está convencida de lo que le espera a este mundo caído.
al cual ya no se le puede hablar de estas cosas. Pero Pablo dijo en el capítulo 4 de Tesalonicense, verso 14 en adelante, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Porque la confusión quizás había llegado a través de una profecía. O tal vez algún otro líder escribió a los tesalonicenses una carta diciendo que estaban ya en el día del Señor. ¿Quién sabe? De cualquier manera, les molestó la idea de que se habían perdido de alguna manera el rapto. Palabra que no me gusta usar. Me gusta usar arrebatamiento. Y no estoy en desacuerdo en que la gente use la palabra rapto. El problema es que yo no puedo justificar ni poner una palabra cuando se habla de algo tan delicado que no está en la Biblia, y yo no encuentro la palabra rapto. Pero dice seremos arrebatados, refiriéndose a arrebatamiento. Usted quiere usar la palabra rapto, está bien. Usted y yo como quiera nos vamos. Como quiera. Porque la gente puede esperar todas las señales. La gente puede decir todo está cumplido, es mañana. Pero ¿saben qué? Está en la sola potestad del Señor. Y lo único que yo puedo decir con seguridad es que partiremos de este mundo. Y que el Señor se va a encargar de ordenar a un grupo de ángeles y decir: ponme los cabritos para allá, pero pon mis ovejas de este lado. Y cuando estudiamos esto, yo siempre me pregunto: ¿de qué lado estás? ¿Qué es lo que crees? La palabra asegura que cuando tú abandonas la gracia para cumplir un ápice de la ley, tú abandonas totalmente la gracia y tienes que vivir bajo la ley. Y eso es dar un paso atrás, es abandonar a Jesús, es abandonar la promesa. Porque Jesús vendrá, y sea rapto o sea arrebatamiento, la iglesia será levantada. Y esa es nuestra esperanza, que Él resucitó de los muertos. Y que como testimonio se le apareció a mucha gente. Es más, que a los espíritus encarcelados, aquellos espíritus de la desobediencia encadenados para el día del juicio, fue y les predicó. Y le mostró la victoria que usted y yo tenemos. Y que tenemos que tener cuidado de no dejarnos mover de ella. Hoy he escuchado mucha gente burlándose y diciendo: Gille Ávila esperaba un rapto. Él decía rapto, pero estaba esperando el arrebatamiento. Y murió. Y murieron los antiguos. Dice la Biblia que indagaron diligentemente sobre el que había de venir. Es más, la Biblia va más lejos y dice Jesús: Abraham se gozó de ver mis días, porque ciertísimamente el día vendrá, porque ciertísimamente toda rodilla ha de doblarse ante el Señor para reconocerle como Dios de dioses y Señor de señores. Y que la palabra de Dios se cumplirá sin que le falte ni una jota ni una tilde. A través de la historia podemos ver como, por ejemplo, hace 2700 años, el libro de Isaías, que usted puede ir a Israel y en el museo, ahí usted va a encontrar una copia de papiro original del libro de Isaías,
el que tenemos nosotros, igualito, traducido así como está. Donde habla en ese hermoso capítulo lleno de esperanzas para nosotros, el capítulo 53. El libro habla de Emmanuel con nosotros, del advenimiento del Mesías, del nacimiento del Mesías. Y es verdad que faltan profecías por cumplirse. Pero perfectamente como un reloj organizado hora por hora, segundo por segundo, se han ido cumpliendo las profecías bíblicas, las palabras del Señor, las promesas del Señor. Quien le prometió a un hombre estéril, a un hombre que tenía una esposa estéril, que tendría un hijo. Se rieron porque uno tenía 100 años y otra tenía 75 años. ¿Usted me entiende? Porque Dios cumplió las promesas que le hizo a los antiguos y también va a cumplir la nuestra. Yo me voy, pero regresaré por ustedes. Voy a prepararle morada para ustedes, que en la casa de mi Padre hay muchas. Y la Biblia dice que nos tomó y nos sentó con Él en lugares celestiales. Escuchar a la gente peleándose por interpretación de doctrina, peleándose porque tiene una gente diferente creencia o interpretación de un capítulo, de algo en la Biblia. Y dicen, yo le sirvo a Cristo, yo me voy con Él. Te vas a ir con Él, pero no amas a tu hermano. Te vas a ir con Él, pero niegas la eficacia de la palabra. Te vas a ir con Él, pero todo lo que te importa es el dinero. Te vas a ir con Él, pero tu corazón no está circuncidado. Te vas a ir con Él, pero ya no crees en esta palabra. No es suficiente para ti. Para mí es suficiente Jesucristo. Estoy completo en Él. Si alguien quiere guardar un día, amén. Si no quiere comer algo, amén. A mí Dios me hizo libre. A mí Jesús me hizo libre. Y Él dijo, si mi palabra permanece en ti. Si mi palabra en ti permanece. Pero mucha gente anda predicando cosas y ya no cree en la palabra. Y tenemos que tener cuidado de quién nos está enseñando, a quién escuchamos. Por eso Pablo tuvo que tomar carta en el asunto en Tesalónica, porque había un lío. Habían reburujado todo. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo describe eventos los cuales deben proceder al levantamiento de la iglesia del Señor. Eventos que incluyen los juicios de la gran tribulación, el día del Señor,
Esta frase no está en el texto original. Pero es propio que la analicemos y que la pensemos. La apostasía es lo primero. La antigua redacción griega para apostasía indica una rebelión o una salida. Los eruditos bíblicos debaten, tienen diferencias para saber si se refiere a una apostasía en los que alguna vez siguieron a Dios o una rebelión general de todo el mundo. De hecho, Pablo podría tener ambas en la mente, porque Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 3 y 4 dan pruebas de lo que sucederá en los últimos tiempos. Y este último tiempo comenzó cuando Israel nació como nación. Pablo, enojado, les dice: ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación y que se han perdido el rapto, pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación porque todavía no hemos visto que la apostasía haya llegado. Apostasía. Lo que es aún más significativo. Pero la apostasía es la última y gran rebelión antes de que Dios organice este esquema corrupto y caído en el cual el mundo ha entrado. Algunos han sugerido que la idea detrás de la apostasía es realmente un punto de partida en el sentido del arrebatamiento de la iglesia. Pero es un punto de partida que implica que el abandono hace su propia voluntad e iniciativa. Y este no es el caso con el arrebatamiento de la iglesia. Además, me gusta mucho lo que dice Hechos 21:21. Búsquelo. Hechos 21:21. Qué bonito número. Hechos 21:21 dice: mas fueron informados acerca de ti, que enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar según las costumbres. Había un problema ahí, como lo hay hoy. Y es que hay gente que se ha metido disfrazada en la iglesia para tratar de judaizar a los creyentes. Cuando la Biblia establece claramente que nadie los juzgue en días de fiesta, en lo que comen, en lo que guardan. Hemos entrado en el reposo del Señor. Ahora todos los días son santificados. No es solo el Shabbat. Los 7 días de la semana están santificados. Y nosotros guardamos todos los días porque estamos en comunión con el Señor, en oración con el Señor.
Porque hemos entrado en el reposo. Porque Jesús, mientras había que matar y sacrificar, y incluso el que dirigía los sacrificios era pecador, Jesús vino de una sola vez y por todas y cumplió los ritos. Usted no tiene que ir a circuncidarse. Lo que tiene que hacer el cristiano, el creyente, es circuncidar el corazón. Porque hay mucha gente que en el nombre de Cristo hacen muchas cosas, pero no saben, ni siquiera conocen a Cristo. Mas Él vendrá y recogerá su iglesia. Y hay muchos que recibirán el mensaje del Señor: yo no te conozco. ¿Hizo Jesús acepción de personas? No, Él murió por muchos, por todos aquellos que quieran entrar en el descanso, aquellos que quieren corregir su vida. Dice la Biblia en Apocalipsis que es una multitud de todo pueblo, raza, lengua y nación. Porque Jesús tiene gente en todas partes. Y hay mucha gente que todavía, escúcheme, anda por ahí cegado por el príncipe de este mundo, pero que Dios no ha terminado de trabajar con ellos y que su gloria se manifestará antes de que Jesús decida venir a levantar a su iglesia y a poner las cosas en su lugar, donde serán destruidos y derrotados los enemigos del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios constituida por Israel y los gentiles lavados por la sangre de Cristo. ¿De qué lado estás? ¿A quién le crees? ¿A alguien que ha llegado a tu vida para venirte con cuentos? Para venir a marcar tu vida, a llenarla con filosofías, con el espíritu de Grecia? El hombre de pecado es revelador. Debe ser identificado con certeza antes de que comience la tribulación. La Biblia le llama incluso el asirio. Y yo me pregunto, ¿cuál es la preocupación nuestra? Por un rato, por un arrebatamiento, un pleito por palabras que causa muchas veces enemistad entre muchos hermanos porque no hay tolerancia. Pero si somos todos miembros de un mismo cuerpo, pero si todos estamos esperando esa gloriosa venida del Señor, para venir a poner en contexto todas las cosas. Y me encanta cuando dice: todo ojo le verá, todo ojo. Escúchame, todo aquel que tenga ojos le verá. Y si él desciende en Israel, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Y para qué Dios permitió el aumento de la ciencia? ¿Para qué tenemos la televisión, los satélites, las redes sociales? ¿Para qué? Todos le verán. Todo ojo le verá. Todo aquel que tenga dos ojos le verá. Vendrá. Levantará su iglesia. Pondrá Satán. Pondrá al anticristo. Pondrá a todos en su lugar. Cumplirá esa promesa que estamos esperando de su advenimiento. Yo sé que el mundo ofrece muchas cosas. Yo sé que el corazón siempre está inclinado
a decir yo estoy bien, no importa. Si Dios me perdona cualquier cosa. Miren, yo no quiero ser religioso, pero porque la gente acusa a uno de muchas cosas, pero escuché esta historia de un joven que decidió cambiarse de ciudad para ir a estudiar. Joven cristiano, ¿no? Y andaba buscando un lugar donde morar, rentar un apartamento, una habitación, ¿no? Y el muchacho era muy sometido a Dios, muy sometido a la palabra. Y de repente consiguió con otro joven en la escuela, la universidad, que le permitió vivir con él, compartiendo los gastos. Y de repente el joven le dice: mira, yo tengo una fiesta para mi cumpleaños el sábado, si tú quieres puedes acompañarnos. Él le dice: la situación mía con esto es que yo no quisiera arruinar tu día de cumpleaños y prefiero apartarme porque no tomo, no bailo. Y le dijo: sí, no importa, tú puedes estar ahí aunque no tomes, no fumes, te estás tranquilo, solo hazme compañía que soy tu amigo, ¿no? Pues lo hizo así y comenzó la fiesta y de repente se armó un reperpero allí y el cristiano ve a su amigo que tiene una discusión y de repente ve que observa que la persona con quien su amigo discute tenía un cuchillo en su mano y él corrió para poner orden y paz, y cuando se cruzó entre los dos, el amigo de su amigo, el que peleaba con su amigo, le dio una estocada mortal, cayó muerto, se fue la luz y aparece Satán junto al cuerpo. Se va la luz y aparece Jesús. Y Satán le dice a Jesús: ¿qué buscas aquí? Y se viene por él. Me pertenece, es mío. Y Satán le dice: sí, pero él murió fuera del territorio, él murió en mi territorio. Ahora hay que ver quién de nosotros es el dueño. Esto ha sido, mis amados, un tema de mucha discusión. Un tema de muchos desacuerdos, pero quiero decirles que Satán jamás puede tocar un alma que ya le pertenece al Señor. Usted y yo hemos sido sellados con el espíritu de la promesa. Y el día que el Señor le diga a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador: ve por mi pueblo, ve por los que te di, la forma en que Jesús te va a identificar es por ese sello del Espíritu. Los tiempos son malos y difíciles. Y tenemos que guardarnos. Y tenemos que hacerlo bien. Y tenemos que mantener la fe y esperar ese momento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. La segunda venida del Señor. Que dice Él que así como los vieron en el camino de Emaús, los discípulos, como lo vieron ir en las nubes, así mismo todo ojo le vería regresar. Para el buen entendedor, no hay que decir mucho. Jesús no tiene
por qué ocultarse de nadie. Él viene por su pueblo. Y cuando había el lloro del apóstol en el cielo, cuando se tomó el libro en las manos y nadie podía abrirlo, el Señor lo recibió. Lo que recibió en la mano era el testamento de lo que le pertenece. Y Él va a venir pronto por su iglesia. No importa si allí están haciendo un carro nuevo, si está China tratando de hacer, si está Estados Unidos tratando de hacer, si van a hacer un carro que vuele o no, si los ricos ya están planeando irse a las alturas por allá, en otros planetas. Cuando el Señor dijo, aunque te subas a las estrellas, yo te voy a bajar de ahí. No hay nadie que se pueda escapar de los juicios que vienen. De esta tierra nada más hay una sola salida, y es el arca llamada Jesucristo, el cual vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos en el gran día del juicio del trono blanco, donde todos tendremos que ir, primero la iglesia, porque el juicio comienza por casa, y después los inconversos. Pero todos tendrán que darle cuenta a Dios, o tendremos, de la forma en que nos hemos conducido, porque Dios nos hizo agentes morales responsables de nuestros actos. Dios nunca se mete en lo que hacemos. Por eso hay gente que dice, pero fulano mató a fulano y Dios no hizo nada. Dios no se va a meter. Es una decisión de cada hombre de cómo se comporta. Dios dio una palabra. Usted está ahí y usted sabe el bien y el mal. Yo te digo que hagas lo bueno. Escoge vida y no muerte. Escoge salud y no enfermedad. Habla bien, porque de toda palabra ociosa que sale de tu boca vas a dar cuenta. De mí, de mi hijo, di lo que quieras, pero no toques al Espíritu Santo, porque serás rechazado. ¿Usted me está escuchando? Es el tiempo en que nosotros debemos cada día ponernos a cuenta con nuestro Señor. Es tiempo de arreciar, como dicen muchos, el tiempo de oración. Es tiempo de predicar la palabra sin descanso. Es tiempo de levantar más iglesias. Es tiempo de dejar de desperdiciar el tiempo de Dios. Porque no sabemos, ninguno de nosotros, por sabio que usted crea que es, ninguno de nosotros sabe el día que viene el Señor. No, que yo sé que es este día, que aquí dice, y yo estoy seguro que es este día. Mentira. Jesús dijo, solamente lo sabe mi Padre. Claro que Jesús lo sabía, Él siendo Dios, pero Él no tenía autoridad de decir cuando regresaba. Y aún así, para ayudarnos un poco, nos dio señales. Y como todas están prácticamente cumplidas, entonces sabemos que en cualquier momento se abren las puertas de los cielos para que el Señor descienda, así como se fue en las nubes, así mismo vendrá. Y todo ojo le verá y apartará a los cabritos de las ovejas. Y hay muchos que disfrazados de ovejas querrán entrar, pero Jesús le dirá, yo no te conozco. Porque ustedes saben que el hombre siempre va a tratar de justificarse a sí mismo. Pero Dios conoce cómo comienzan todas las cosas, cómo terminan todas las cosas.
y de todos los volúmenes de libros que podemos ver a través de la historia, ninguno como este. Ninguno. Ninguno como este que te diga de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Por eso tú eres lo que Dios dice que tú eres. Prepárate. Despiértate tú que duermes, porque el tiempo está cerca. Jesús ya está preparado para descender y recoger a su iglesia. ¿Tú quién eres? ¿Tú dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Dios tiene los brazos abiertos, esperando que tú le busques mientras Él pueda ser hallado. Que tú no endurezcas tu corazón cuando Él toque tu puerta. Él quiere que tú la abras y Él va a entrar y cenará contigo, así como lo hizo con Zaqueo, que era un terrible pecador, ladrón. ¿Qué eres? ¿Un criminal? ¿Un narcotraficante? ¿Un asesino? ¿Fornicario? Dios te ama. Él no ama tus obras, pero Él te ama y está dispuesto a borrarla, a derramar la sangre de su Hijo Jesucristo sobre tu vida, para lavarte de todos tus pecados, para quitar el acta de los decretos que han cantado sobre ti. Si quieres reconciliar tu vida con el Señor en este momento, estas cortas palabras te ayudarán. Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón y sé mi Señor para siempre. Fíjese, con esas 3 palabras, ríos de agua viva comenzarán a brotar por tu interior. Tu vida cambiará. Si lo haces, es el paso más importante que has dado en tu vida. Y tu vida será diferente. Y el Señor, como está por venir, estás incluido en aquellos que serán arrebatados con el Señor y serán colocados en el lugar que Dios ha prometido para aquellos que le aman y guardan su palabra. Una vida en la eternidad junto al Señor, has entrado en el reino de los reyes y los sacerdotes. Dios quiere bendecir tu vida. Prepárate para lo que viene. La única puerta para entrar al reino de los cielos se llama Jesús y viene pronto. Dios te bendiga. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. En todas estamos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Soy el pastor Raúl Santos. Muchas gracias.